Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Como bien dice Pipo Prendes, navegamos unidos la gran familia de la mar, aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Saludos especiales a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente también saludamos a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme, la preciosa población da Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, hoy se embarcan con nosotros Pipo Prendes desde el puerto asturiano de Candás, Lara Graña desde la redacción del Faro de Vigo, Óscar Jerez desde a bordo de su pesquero Tío Juan, que navega en el mar Mediterráneo, Macarena Ferreiro desde el puerto de Valencia, Enrique López Veiga desde Vigo, José Antonio Otero desde Santander, el capitán de navío Eduardo Bernal desde el puerto de Cartagena, Begoña Merino desde Santander, Jorge Álvarez desde los estudios centrales de Radio España y quien les habla encantado Jesús Ferreiro. Que nuestra santa patrona la Virgen del Carmen nos acompañe a todos en esta singladura. Este es vuestro programa, se llama Onda Pesquera y es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura ya la número 6336. Hombre, Capicúa. Y nos vamos a la redacción del Faro de Vigo, el decano de la prensa de nuestro país. Y vamos a hablar con su redactora jefe, Lara Graña. Lara, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Oye, que me has asustado con un titular que has publicado que dice amarre total de la flota. Y ahí yo me he quedado congelado, pero luego sigue de langostino en Argentina, dice. ¿Qué ha pasado? Pues mira, en Argentina la pesquería de langostino lleva con algunos problemillas ya bastantes meses.
la demanda internacional no acaba de tirar, ya sufrió bastante el recurso, bueno, la venta exterior del recurso con todo el tema de la guerra, la inflación, ya te imaginas, y después del COVID, y no acabó de despuntar del todo. Entonces, ahora estamos en una pesquería que está muy bien, hay mucha abundancia de recursos del tamaño L1, que es el gambón, el langostino grande, pero bueno, la estructura de costes que tienen allí en Argentina, por lo que me han explicado varias empresas, pues ellos, las armadoras han decidido no iniciar la campaña en aguas nacionales porque me dicen que no es que están perdiendo, o sea, que perderían en torno a $10.000 diarios en cada barco. Y esto está afectando tanto a los barcos fresqueros, los que no, digamos, no congelan el langostino a bordo en bodega, que los congelan en cajones y ese langostino se descarga y luego pues en las fábricas allí pues se hace como cola de langostino o se rebozan, bueno, ya te imaginas, de elaboración. Y también a la flota rastrera congeladora, a los tangoneros congeladores, que son los que sí que congelan el langostino a bordo, y eso se vende en cajas, que es el langostino entero congelado. Pues ni unos ni otros están saliendo a faenar. Uh-huh. Caramba. Y aparte es un recurso, mira, para que te hagas una idea, el año pasado creo que fueron 220.000 toneladas de langostino que se descargaron en los puertos de Argentina. Y creo que debe ser más de 55.000 toneladas se fueron exportadas aquí a España. Es un recurso, un producto súper importante para las pesqueras que están participadas por capital español, singularmente gallego, de aquí de Vigo, y para la propia economía de Argentina. En Argentina no se consume pescado y langostinos tampoco. Entonces es un recurso que genera entrada neta de divisa, que es muy importante para el país. Entonces, bueno, es un problema bastante gordo que de momento no tiene visos de resolverse. También publicáis, Lara, que Pilar Otero ha sido elegida nueva presidenta de Amupesca, ¿no? Sí, y bueno, nos alegramos un montón porque, bueno, aparte de que Amupesca es una entidad que yo creo que hace mucha falta en el sector, y ha trabajado muy bien. Yo creo que cualquier voz es súper relevante y por qué no decirlo, ¿no? Todavía estamos en el punto en que las voces femeninas, yo creo que darles presencia es fundamental porque tienen muchísima presencia en el sector, aunque a lo mejor visualmente en el sentido de la representatividad no se ve tanto, pero yo creo que cada vez más y me encanta, me alegro un montón por ella y por la sociedad también. Qué bien. Es una empresa de frigo Rosa, ¿no? Rosa de los Vientos, ¿eh? Sí. Aparte, bueno, es una Rosa de los Vientos, si no la conoces, te invito algún día que te pases por Marín a conocer a la familia que la lleva porque es muy matriarcado, ¿sabes? Está bueno, por supuesto, es un matrimonio que tiene sus hijas que trabajan en la empresa, pero cuando las ves dices tú, bueno, aquí la que manda es Mercedes. O sea, es la que manda, que es la patrona, sí. Y aparte han tenido proyectos muy chulos, porque bueno, aparte de ser una referencia total en la entrada de pulpo, aquí en Galicia, en el frigorífico que tienen en Marín, pulpo de Mauritania principalmente, pues han hecho cosas súper chulas. Por ejemplo, una alianza que habían hecho con una empresa gallega que hace helados artesanos, y yo he probado helado con sabor al agua de cocer el pulpo. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, lo probé en Conchemar, que seguro que hay gente que nos está escuchando que también lo probó. Y también han distribuido para comercializar el agua de cocer el pulpo, ¿sabes? Bueno, para hacerte una paella, un arroz, que es una maravilla. Ah, el agua, ¿eh? Sí. Siempre están haciendo cositas nuevas y yo creo que es una empresa súper interesante. Qué bien. Pues nada, felicidades, ¿eh? Porque hace falta empresas así, ¿eh? Sí. Aparte, jolín, no es fácil lidiar con un mercado tan competitivo y más en el del pulpo, que es un poco nido de víboras, yo creo, en el sentido de que hay muchísima competencia porque es un recurso muy, muy ambicionado ahora por Estados Unidos, por ejemplo. Y por lo que tú dices, Lara, pues nada, muchas felicidades a la familia Otero por ser como son, ¿eh? Sí, tal cual. Son unos fenómenos. Yo me alegro un montón por ellos, sí. ¿Tienes alguna noticia por ahí? ¿Otra? Pues tenemos una mala noticia.
Me fastidia bastante porque estaba ahí unas negociaciones con una pesquera muy grande que se llama Atunlo, que tiene la sede aquí en Vigo. Pues bueno, finalmente el jueves pasado, día 27, era el último día que tenían para alcanzar una mayoría para su propuesta de convenio de acreedores y no lo consiguieron. Entonces, lamentablemente se va a liquidación. Qué pena, qué pena, qué pena. Pues sí. Ahora ya tocará evaluar lo que ha pasado y depurar las eventuales responsabilidades que yo creo que aquí son bastante palpables. Ojalá encuentren alguna solución, ojalá. Yo creo que puede haber alguna solución en lo concernente a la enajenación de activos, porque hay un par de plantas que tiene esta empresa en la zona de Arousa que tienen unas instalaciones muy buenas. Entonces yo creo que podemos por lo menos prever que se van a formular ofertas, sí. Ojalá. Ojalá. Lara Graña, desde la redacción del Diario Decano de la Prensa de nuestro país, del Faro de Vigo. Muchísimas gracias una vez más. A ti, Jesús. Y enhorabuena por esas páginas que dedicáis mucho de vuestro espacio al mundo de la mar. Gracias, Lara. Como tiene que ser. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo a todos. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6336, la 102 de esta nueva temporada. Y nos vamos hasta el Mediterráneo. Queremos hablar con el armador, con el capitán, con el patrón de un buque de pesca que se ha unido a una experiencia, me parece que fantástica, con Carbopesca. Carbopesca que impulsa la inteligencia artificial en la pesca del pez espada. Vamos a hablar con Óscar Jerez. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Explícanos un poco qué es esto de Carbopesca. Bueno, Carbopesca es una organización de productores, una cooperativa, lleva ya muchos años operando y es una cooperativa que engloba prácticamente, tiene alguna rastre y tal, pero se hizo inicialmente para barcos de palangre de superficie, para barcos de pez espada, atún rojo, bonito. Hoy por hoy, de los barcos que quedamos en el Mediterráneo, prácticamente me parece que tiene 37 o 40 y pico barcos asociados, es decir, que tiene prácticamente el 60 o el 70% de la flota. Sí. Tú te pasas media vida a bordo de un buque pesquero que se llama Nuevo Tío Juan, ¿es así? Sí, así es. ¿Por qué se llama Nuevo Tío Juan? Esto va en memoria de mi padre. Mi padre se llamaba Juan. Cuando empecemos a contactar mucho con toda la gente de Carboneras por tema de faena y todo el rollo, pues entonces era el hombre de más edad y por respeto pues ahí pues se bautizaba con el señor tío. Pues lo empezaron a conocer como el tío Juan y todos los barcos que habíamos tenido eran Juanas porque era mi madre y pues ya faltaba mi padre y decidimos pues llamarle tío Juan en honor al mister. Pues me parece estupendo y el motivo además es emocionante y es fantástico. Oye, Óscar, ¿cómo se pesca? Explícanos para todos nuestros oyentes, ¿cómo se pesca el pez espada? Es decir, se pesca con palangre, lo que es el palangre tradicional de toda la vida, en plan un poco más industrial, un poco más grande, pero lo que es la línea de palangre. Para los que no sepan lo que es el palangre, hay una línea madre larga, y entonces cada X metros sale otra línea más delgada o una brazolada con un anzuelo y ahí se pone la carnada específica a la captura dirigida que quieras hacer. Y sobre todo vuestras capturas en el Mediterráneo son de pez espada o también de otras especies. Sí, a ver, desde hace tiempo cada barco tiene una licencia específica. Los de palangre de superficie solo podemos acceder a pescados pelágicos, en este caso, pues pez espada, atún rojo, bonito del norte, bacoreta, la palometa, pero siempre pescado pelágico y con una autorización previa. ¿Ahora estáis parados o estáis en días de pesca?
No, en el Mediterráneo por decreto, por orden ministerial, del 1 de enero al 1 de abril estamos parada por paro biológico. O sea que muy pronto podéis Sí, salir estamos ya. ultimando todo, los nervios de última hora, que no falle nada, porque después la temporada es corta, es muy frenética y perdemos todos. Pierde la tripulación, pierdo yo, pierde todo el mundo. Oye, en la nota veo que habéis instalado una cámara de medición biométrica. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué es sí, esto? sí. Es decir, la aplicación de la IA en sí es esto, es una aplicación de IA con una cámara que, como dice la palabra biométrica, lo que nos hace es captar medidas del pescado en sí. Es decir, nosotros teníamos hasta hace, bueno, de toda la vida, nosotros para empezar tenemos que hacer informes a Central, al Gobierno Central, lo que es pesca, todos los días de las capturas de kilos y piezas que llevamos a bordo. Tenemos un estimado. Eso es diario. Y después, cuando descargas el pescado en tierra, se hace una comparación y solo tenemos un 10% de tolerancia, por encima o por debajo. Si no, se supone que es una sanción o que es un fraude o lo que sea. Entonces, teníamos muchos problemas porque desde hace un montón de años solo teníamos una tabla hecha por el IEO, el Instituto Nacional de Oceanografía. Claro, los hábitats han cambiado, el pescado ha cambiado, las costumbres han cambiado y eso ha quedado prácticamente obsoleto. Nos acarreaba muchos problemas. Y salió la idea esta de la Universidad de Barcelona, junto con SILAP ahí en Galicia y Carbopesca, que sufrió, pues, oye, ¿por qué no solventamos este problema, que es uno? Hay unas líneas en el suelo, la cámara lo capta y el programa en sí, a través de unos algoritmos y unos prompts, pues va detectando las medidas, depende de lo largo, lo grueso, si es hembra, si es macho, saca promedios, puede sacar capturas. Entonces, al ser una IA generativa, va aprendiendo de los mismos errores. Oye, lo que pasa es que sois comparados con la pesca, por ejemplo, de tu padre o de tu abuelo, ya ni te cuento. Sois auténticos señoritos, esto ya no es pescar, esto ya sois técnicos en ordenadores, ¿no? Sí, si vieras los puentes de mando, te echarías la mano a la cabeza y prácticamente eso. Tenemos que acabar siendo medio ingenieros de la NASA, vaya. Claro. ¿Tienes ganas ya de salir a pescar? Hombre, a ver, cuenta que, mira, mañana hago 51 años, llevo desde los 14 años embarcado, entonces es un estilo de vida. Cuando llevas ya 3 o 4 meses en casa sí que estás bien, pero te falta un poquillo el mono este de salitre ya de empezar la acción. Claro. Bueno, pues ya te queda poco, ¿eh? Ya te queda poco. Sí, y hay ganas de reunir a todo el equipo ya y... ¿Cuántos vais a bordo del nuevo tío Juan? Nosotros, si todo va bien, somos 6 hombres. Seis, caramba. Sí, a los barcos hay barcos que llevan entre 8 y 9 hombres, pero con el tiempo lo hemos ido automatizando todo. Claro, por eso. Y optimizándolo todo, y con 6 hombres, hombre, no es un paseo, pero sale la faena. ¿Las mareas son de varios días o no, o de horas? Sí, por normas tocamos puerto una vez por semana. Toda la semana la mar, ¿eh? Sí, se hacen 6 o 7 o 8 lances, depende de cada comprador o depende de cómo quieras tratar todo el pescado. Nosotros más de 5, 6, séptimo día, por normas, tirándolo mucho, me gusta hacer la descarga del pescado, por frescura, por protocolo. ¿Normalmente qué día de la semana salís? No tenemos día. Cuando empieza la temporada, mientras es buen tiempo, los barcos faenan. Claro. Hay que aprovechar las horas, claro. Sí, porque después la temporada se hace corta. Tenemos 3 meses que son muy frenéticos, que hay muchas capturas y es cuando prácticamente el 60 o por no decir el 70% del jornal del año lo haces estos 3-4 meses y el resto vas a medio gas, entonces hay que aprovecharlo bien. Perfecto, Óscar, pues conectaremos contigo una vez pasado el día 1 para que nos hables desde la mar, desde vuestras faenas de pesca y nos cuentes cómo estáis pasando el día a bordo del nuevo tío Juan. Encantado de atenderos cuando me llamáis. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Óscar. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena por esta cámara de medición biométrica y que tengáis muchísima suerte, que la Virgen del Carmen os ayude en vuestras faenas de pesca. Un abrazo muy fuerte. Venga, igualmente, chao. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte.
Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6336. El pasado lunes, si recuerdan, estuvo con nosotros el capitán de corbeta Diego Cánovas, especialista en tema militar, y estuvimos hablando del problema del Mar Rojo y de los piratas que asaltan a los buques mercantes y también a los buques pesqueros. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de los efectos que está produciendo este conflicto en el tema ecológico marítimo. Y vamos a hablar con una especialista, Macarena Ferreiro. Buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por darme el micrófono. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo afecta este tema del conflicto con el tema ecológico? Pues lo primero que quería es agradecerte que toques el tema porque no nos lo cuentan. Estamos viendo en los telediarios lo que vamos a gastar o no en defensa, que parece muy bien, pero en este tema es que parece que quieran que no lo sepamos. Entonces, ¿en qué nos concierne el conflicto entre Rusia y Ucrania? Quería hablarte concretamente del caso de los buques fantasma rusos. Entonces, se trata de buques fantasma que llevan petróleo. Vamos a ver, hoy por hoy, en la guerra en Ucrania, la primera arma que tiene el mundo occidental contra Rusia son las sanciones. Estas sanciones están sobre todo cargando el petróleo, que es la fuente de financiación de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia se está encontrando con que no tiene posibilidad de exportar su petróleo por culpa de las sanciones en barcos convenientes, con seguros convenientes y haciendo las cosas según las leyes internacionales. Tiene que hacerlo todo de espaldas a la ley debido a las sanciones y entonces por eso se llaman buques fantasmas a buques que incluso apagan el GPS y de ahí el nombre de buques fantasmas. Este no es un problema nuevo, este es un problema que viene ya de las sanciones con Irán y Venezuela. Se consideraba que antes de la guerra de Ucrania había unos 1.500 buques que funcionan sin las garantías convenientes y que llevan ni más ni menos que petróleo. Entonces, nosotros hablamos hace 10 días, Jesús, de este problema. Fíjate lo que ha pasado desde los últimos 10 días que hablamos nosotros. El día 10 de marzo, 2 días después de vernos, el buque Stena Immaculate, un buque americano, que llevaba queroseno para los aviones de la OTAN, cargado, lleno de queroseno en el Mar del Norte, iba a entrar a Inglaterra, y otro buque, a priori portugués, el Solong, pero que tenía tripulación rusa, que en estos momentos están todos en la cárcel, le invistió directamente. Este buque, el Stena Immaculate, ¿te acuerdas? Es que llevaba 130.000 toneladas de queroseno a bordo. Tú imagínate. Menos mal que este buque americano sí que cumplía con todas las condiciones, llevaba una doble, que llaman doble coque, una doble protección y no hubo derrames. Hace 10 días el buque Koala en el Golfo de Finlandia, en el Mar del Norte, también con unas 120.000 toneladas de crudo, sufrió 3 explosiones y este es el problema, no son los barcos que embisten, el problema es que están circulando barcos muy, muy antiguos que tienen banderas de complacencia, es como si fueran los barcos tienen como la ITV del coche. Entonces hay países que la dan sin ningún problema, a cambio les pagas a ellos un pequeño impuesto de bandera del buque. Entonces hay una serie de países que han sido siempre, pues Panamá, Liberia, acogedores de ese tipo de banderas y ahora Rusia ha creado un mercado nuevo. Rusia nada más empezar la guerra se ha gastado unos 2 billones de dólares en comprar, se calcula, entre 400 y 600 buques demasiado antiguos para circular. No, y hay algunos buques que han comprado que estaban para el desguace y los ha comprado Rusia. Bueno, casi todos. Se hizo un estudio en Finisterre, solamente en el primer trimestre del 2024 pasaron 140 buques sin ser señalados. Bueno, hemos tenido otros casos en nuestras fronteras. Recuerdo concretamente el salvamento marítimo de Cartagena. ¿Cómo se llama el buque? Creo que era el Osa Mayor.
El Osa Mayor, ¿lo recuerdas? Iba el carguero más grande de militar ruso, y este era un buque moderno, no era un buque fantasma. Tuvieron que llamar, sufrió también 3 explosiones y el salvamento marítimo, los tripulantes se fueron al mar, el salvamento marítimo de Cartagena los trajo. Ha habido otro problema en Algeciras, con un buque que Algeciras tuvo que parar porque estaban haciendo un transbordo, estaban cargando petróleo. El problema de estos buques es que al no tener bandera no pueden tampoco repostar combustible para su propio tránsito en puertos normales. Y todo esto se hace en transbordos, en aguas abiertas, y es un auténtico desastre. Con alto riesgo. Con alto riesgo y con muchos pequeños casos que sí que están ocurriendo. Muchos pequeños casos. Bueno, ¿y cuál es la solución para acabar con esto? La solución sería una policía internacional marítima, un guardacostas internacional, porque estos barcos no se acercan a la costa. Bueno, tenemos un problema enorme en la isla de La Palma. Sabes que todos los buques que salen del Mediterráneo se van a América o cruzan África, que atraviesan por el Cabo de Nueva Esperanza, debido a lo que has hablado tú, de los hutíes destruyendo buques en el Mar Rojo. El tráfico en La Palma hoy es enorme. La Palma todas las Islas Canarias es una zona franca donde los buques paran a repostar. ¿Y por qué? Yo no te sé decir. ¿Por qué en las aguas de La Palma hay menos de 12 millas? Hay menos, se les permite un paso más cercano a la costa que el de Finisterre. No te sé decir. Nos tenemos 3 puntos calientes con respecto a esta flota fantasma que sale normalmente del mar Báltico, de Kaliningrado, etcétera, en la zona rusa. Tenemos primero el Finisterre, peligrosísimo, y después las Islas Canarias para bordear toda África. En realidad este crudo está saliendo, el petróleo sale crudo y lo están comprando en una proporción enorme, casi un 20%, los turcos. Por lo que los barcos salen del Mar del Norte, rodean Finisterre, pero también Gibraltar. En Turquía se refina, se convierte en crudo europeo y así evitamos las sanciones y acabamos comprándolo nosotros. Ay, Dios mío, qué interesante charla. Continuaremos hablando de este tema, Macarena, porque es un tema súper importante y súper interesante. Además, lo has contado muy bien. Yo encantada, Jesús. Pues hablaremos. Muchísimas gracias, Macarena. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Me encanta hablar con la persona que voy a dialogar ahora y que la van a escuchar ustedes, porque bueno, pues es un hombre que ha tenido muchas responsabilidades en el tema marítimo pesquero, ha navegado, ha hecho de submarinista, ha hecho de todo relacionado con el mundo de la mar, ha estado defendiendo a nuestro país en Europa. En fin, poca gente, muy poca gente, poquísima gente sabrá tanto de pesca y del mundo de la mar como Enrique López Veiga. Don Enrique, buenos días. Buenos días. Yo creo que alguna vez le oí contar que tuvo que sumergirse usted a desenredar un cabo que había en la hélice de un buque, o estoy yo mal informado. No, fue en el Cormide de Saavedra, en el Sáhara, cuando era el Sáhara español. Bajé con otro chico, un catalán, Gandbella, y efectivamente había que ver si había un cabo en la red. Y bueno, pues la inconsciencia juvenil, nos pusimos las botellas, bajamos y quitamos lo que pudimos, que fue poco, ¿no? De todas maneras hubo que ir a puerto, ¿no? Pero es una experiencia que impresiona, porque el barco es muy grande y sube arriba y abajo y hay que buscar el momento en el que se está abajo de todo para agarrarse a la hélice y subir y bajar con el barco. No, yo creo que fue una inconsciencia. Me gustaría saber, usted que ha tenido tantas responsabilidades, ahora mismo si yo le preguntase, ¿cuál es el recuerdo más agradable de toda su experiencia en la mar?
Para mí me marcó mucho el haber hecho casi 2 meses y medio en el Bacalao, en Terranova, ¿no? Me dejó muy impactado la vida, porque yo conozco, en fin, yo había embarcado en muchísimos pesqueros en la costa, pero claro, en la costa vas y vienes en el día, o como mucho estás 2 días y vuelves en las parejas, ¿no? Pero claro, tirarse tanto tiempo, había estado también en el Cornide, pero claro, es un barco de investigación, es distinto, ¿no? Y es otro ambiente, ¿no? Lo de Terranova fue una experiencia dura, porque además cogimos todos, salí en enero de Vigo, con un temporal impresionante, de cara, en fin, con su mareo correspondiente, y luego un frío allí que aquel año, pues yo llegué a ver 12 bajo cero allí en el mar, incluso el principio de congelación del mar. Claro. Me encontré también, cuando ya se acercaba la primavera, todo el hielo que escupe el Golfo de San Lorenzo, que nos quedábamos encerrados en hielo. Y luego la vida, la gente, a mí me llamaba la atención la gente, el trabajo, y como dije, no hay dinero que lo pague, eso es que no... Claro, totalmente de acuerdo. Las empresas pueden pagar una cantidad, pero realmente no hay dinero que pague eso. ¿Pasó miedo o no? No, miedo no. Pero fue impresionante, ¿no? O sea, que era ver, por ejemplo, cuando venía una ola en medio de ese frío y las salpicaduras se congelaban, los estáis. Se queda lleno de carámbanos de hielo luego hay que subir y quitarlo, porque si no, todo ese peso desestabiliza la embarcación, ¿no? Pero no, miedo no. Yo recuerdo a un jefe de máquinas, no me acuerdo el nombre, qué pena, era el jefe de máquinas del Virgen de Guadalupe, un bacaladero, Jaime del Río, menos mal que me acuerdo. Y él todos los días del año en Terranova, salía a la cubierta y un marinero con una manguera le duchaba con agua fría. ¿Usted no haría eso? No, porque cuando me caía un roción de agua, me cayó una vez en la cabeza y es como si te agarrara una mano el pelo y apretara, ¿no? Claro. Está muy fría el agua. Caramba. Bueno, si te caes al agua no sobrevives más que 10, 20 minutos. ¿No? Seguro. Más, ¿no? Como mucho. Efectivamente. ¿Y la comida qué tal se come a bordo? Bueno, allí comíamos, claro, estábamos deseando primero llegar para comer bacalao, pero es que luego comíamos bacalao todos los días. ¿Ah, sí, Joder. Luego me costó trabajo, que los marineros son muy tradicionalistas, ¿no? Y yo veía entrar allí, pues, fletanes, aquello que se devolvía todo al mar, y le decía al cocinero, oye, pero haz un plato de fletán. Bueno, lo hizo una vez y por poco lo tiran al agua. ¿Adelgazó en ese viaje o no? No, más o menos. Lucido, como siempre. Tiene usted buena memoria, ¿no? Para algunas cosas y para otras no. A ver, ¿cómo se llamaba? Bueno, para eso sí que se va a acordar seguro. Su primera novia. Esa me la reservo. Sí, si no me pasan facturas. Sí. Está bien eso. Bueno, pues nos callamos entonces de eso. Vamos a hablar de un tema importantísimo, creo yo, que es el tema del guardacostas, que se está hablando mucho ahora, a ver si se pone por fin en marcha. ¿Cuál es su opinión sobre el guardacostas en nuestro país? Bueno, yo tengo una opinión muy clara, ¿no? Realmente hay que acabar con toda esa proliferación de organismos en el mar, que no es bueno. Eso excede las autonomías y todo esto. Además, para atender a las necesidades autonómicas hay el modelo de la Policía Autonómica Gallega, que es la Policía Nacional destacada, ¿no? Y puesta al servicio de la Xunta. Entonces, yo creo que eso solo debe de ser básicamente refundirse en lo que es la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, o sea, que es aquella flota que protege el litoral, ¿no? Eso, y la Guardia Civil con un servicio de proyección marítima, ¿no? Yo eso no lo eliminaría, porque la Guardia Civil necesita tener esa flexibilidad y medios propios para saltar, igual que la Armada tiene la Infantería de Marina,
pues la Guardia Civil tiene que tener el servicio marítimo, ¿no? Pero si se trata ya de grandes operaciones, pues el guardacostas debe de ser una plataforma pues que esté llevada por la Armada, ¿no? Y se trata de blindar el país, porque si yo fuera ruso, para invadir España está chupado. Entras por el Guadalquivir en una lancha rápida y no hay quien Y te ya coja, está, ¿no? claro. Es que eso es lo que no puede pasar. Claro. España tiene que ser capaz de blindar su frontera marítima, y esto es la carencia, es que no tenemos... No tenemos nada. No, el Servicio de Vigilancia no es para unas cosas, la Guardia Civil para otras, la Fuerza de Acción Marítima para otras, el ISM, la flota... eso no es operativo. Oye, hay que seguir el modelo estadounidense, que fue la simplificación, incluso las autoridades portuarias, los faros, todo eso depende del guardacostas. Y es un gran servicio el de Estados Unidos, y está ligado a defensa también. Primero, se ahorra dinero. O sea, sería mucho más eficiente el servicio. O sea, y segundo, eso todo aumentaría la capacidad de defensa. Ahora que estamos hablando de aumentar el gasto en rearme, ¿no? Para no hablar sin eufemismos, en rearme y en seguridad marítima. Hombre, si no somos capaces de cortar ese chorro de hachís, las pateras, todo eso que nos entra, Dios mío de mi vida, es que entonces cuando vengan los rusos es que nos entran de una tacada hasta Asturias otra vez. No puede ser. Entonces, eso hay que hacerlo ya. O sea, yo, a mi juicio, no puede ser un servicio. Yo creo que las autonomías tendrían que integrarse ahí. Yo eso lo expuse siendo un creador del guardacostas en Galicia. Pero lo hice porque había que racionalizar el servicio en Galicia. Pero yo siempre me opuse a que salvamento marítimo y todo eso fuera un servicio autonómico. Es que no lo es. Claro que no. No, eso requiere unos medios tal. Y yo luego recuerdo, hombre, cuando estuve como reservista, que embarqué en el Príncipe de Asturias, en el equipo de vuelo, veía allí el Mahón, un remolcador pues muy antiguo de la Armada, y veía los que tiene esa Semar, hombre, es que son modernos, ¿no? Es que no tiene ni pies ni cabeza esto, ¿no? O sea, eso hay que simplificarlo por la vía rápida y asegurarse, o sea, que, bueno, una de las labores del guardacostas es blindar la costa, pero blindarla para todo, ¿no? Para el contrabando, para la defensa, para un ataque, y vigilar el flanco sur, disuadir a alguno que tenga algún regidor de algún país que tenga intenciones de hacer una marcha verde en Ceuta y Melilla. No de ideas. No les doy. No de ideas. Aviso de que puede pasar. Enriqueciéndonos con su vida en la mar, con sus responsabilidades en el tema marítimo pesquero de nuestro país. Como siempre, es un honor, y le despedimos hasta la semana que viene, a ver si en la semana que viene nos dice el nombre, y a ver si se acuerda del nombre por el que le hemos preguntado. Un abrazo muy fuerte. Alzheimer, no creo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Enrique. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y naturalmente, en Onda Pesquera, la radio de la mar, tenemos que hablar del agua. Hay muy poca gente en este país que nos pueda hablar mejor, que le entendamos mejor, que sepa de lo que está hablando y que nos dé una lección, sobre todo de ciencia, y que nos dé el regalo de compartir su sabiduría sobre el agua. Estoy hablando de José Antonio Otero Hermida, que, como ya sabéis, porque ha intervenido más en este programa, es licenciado y doctor en ciencias químicas, y además es licenciado en farmacia, pero sobre todo de lo que presume mucho él es que es presidente del Centro Gallego
de Santander. Don José Antonio, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días y a todos los hombres y mujeres de la mar. Pues encantado de volver a contactar con tu magnífico y extraordinario programa de Onda Pesquera, la radio de la mar. José Antonio, he leído en una revista que me ha llamado mucho la atención, que dice el mito del agua, desmintiendo la regla de los 8 vasos diarios. ¿Está bien eso o no, bueno, o no estás de acuerdo? ¿O qué? Bueno, el agua, llamémosle, como decía, llamémosle este famoso humorista de Mafalda, hablando del agua, decía, hay una viñeta muy, muy graciosa, decía, es que no estoy gorda, es que estoy inundada. Está bien. Está claro que prácticamente el 70% del cuerpo humano y de muchos seres vivos es agua, ¿no? El 70%, fíjate. Sí. Tenemos un porcentaje muy elevado de agua en nuestro cuerpo, sí. Entonces, el agua es un elemento imprescindible. Lo de 8 vasos, pues depende de cómo sea el vaso. Si ponemos 200 centímetros cúbicos, estamos en 1,5 litros, pues es una cantidad aceptable que recomiendan los urólogos para tener una buena función renal. ¿Qué es mejor desde tu punto de vista? ¿Pasarse o quedarse corto en bebiendo agua? Bueno, pues mira, yo creo que, como dice la regla, en la parte intermedia de las cosas está la virtud, Ni debemos pasarnos ni quedarnos cortos. Yo creo que ese 1,5 litros de agua que estamos comentando, pues, hombre, depende de la situación fisiológica y fisiopatológica de una persona, ¿no? Pero podría ser aceptable. A mí me gustaría comentarte, ya sabes que el día 22 de marzo de todos los años, desde el año 93, se declara el Día Mundial del Agua, que precisamente en este mes pues fue el pasado sábado, ¿no? El pasado sábado. Y básicamente la idea es concienciar al mundo sobre el problema del agua. El agua, que en nuestro mundo occidental lo vemos como algo totalmente asequible a cualquier capa de la sociedad, eso no es cierto a nivel global, porque en este momento, pues en el mundo de los 7-8 mil millones de personas que viven o que pueblan nuestro planeta, prácticamente 2.000 millones no tienen agua potable, algo tan sencillo como el agua potable, que abrimos un grifo con toda la simplicidad, pero es que la cuestión del saneamiento todavía es mucho peor, duplica esa cantidad, es decir, prácticamente 4.000 millones, casi la mitad, el 40% de la población mundial, no carece de un saneamiento. De ahí que las Naciones Unidas habían fijado, llamémosle, hacia el año 2030, es decir, agua potable y saneamiento para todos. Pero eso es prácticamente muy difícil, yo veo muy difícil de alcanzar esa meta, ¿no? La gente a veces, básicamente, como el agua es algo tan común para todos, no nos damos cuenta de su escasez. Y vamos a poner un pequeñísimo ejemplo. Vamos a imaginarnos toda el agua del planeta como 100, ¿no? El agua de mar y el agua dulce. Pues el agua de mar ocupa el 97,5% de esa cantidad. Es decir, si toda el agua del planeta fueran 100 litros, para poner un ejemplo, 97,5 serían de agua salada y solamente 2,5 serían de agua dulce. De agua dulce es de la que nosotros tenemos que tirar para todas las funciones, llamémosle, donde se utiliza el agua. Es decir, la alimentación, el riego, todas las actividades urbanas, industriales, etcétera, etcétera. Y lo que es sorprendente es que de esos 2,5 litros de agua dulce, utilizable realmente, gran parte está en los glaciares, otra en las aguas subterráneas, y realmente para poder utilizarla, de esos 2,5 litros solo podemos utilizar entre 10 y 20 centímetros cúbicos. Al hablar del agua vamos a dar 3 pinceladas. Es decir, ¿cuántos tipos de agua hay? Porque a veces esto pasa totalmente desapercibido. Vamos a imaginarnos que llueve. Cuando llueve, parte de esa agua es absorbida por la tierra, que después es utilizada por las plantas. Eso es lo que llamamos el agua verde. Cuando ya la tierra ha absorbido una cantidad suficiente y empieza la escorrentía,
eso que escurre por encima de la superficie, es lo que llamamos el agua azul. Y esa agua realmente es la utilizable para nosotros, porque es el agua que después va a los ríos, a los pantanos, incluso es realmente el agua de la cual podemos nosotros retirar para todas las funciones donde se utiliza el agua. Y después hay otra agua muy oculta, que es el agua gris, que es el agua contaminada. Bien, esos son los tres grandes aspectos que hay que tener presente cuando hablemos del agua. Al decir, yo he dado muchas conferencias, sobre todo en el Día Mundial del Agua, y yo siempre de alguna forma pues llamo la atención que el agua es un recurso muy escaso, que tenemos que cuidar el agua. Al final termino mis conferencias diciendo cuidemos el agua, porque es una gran verdad. Y realmente dices, bueno, ¿y cuánta agua consumimos al día? Bueno, pues depende. Si hacemos una estadística, en España está una media de unos entre 160 y 170 litros para todas las funciones, es decir, la limpieza, la alimentación, etcétera. Al día, sí. Unos 160 litros por habitante y día aproximadamente, sí. Pero ese es el agua que utilizamos. Pero después hay otra agua oculta que realmente no vemos, pero que sí consumimos. Y es el agua que tomamos cuando nos alimentamos. Esto es muy importante, es decir, porque para producir un gramo de alimento, pues se consume mucha agua. Hay cálculos a nivel global por cada kilocaloría que aporta un alimento. Se necesita, para producir esa kilocaloría de alimento, se necesita 1 litro de agua. Es un tema muy interesante. Sí, sin duda. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en una dieta habitual, imaginémonos una dieta estándar de 2.000 kilocalorías, pues significa que para satisfacer esas necesidades energéticas de 2.000 kilocalorías, para producir esas 2.000 kilocalorías en base a un alimento, ha hecho falta utilizar 2.000 litros de agua. Así que de forma indirecta, pues estamos consumiendo agua, aunque no la vemos, a través de alguna forma, a través de los alimentos que utilizamos para nuestra alimentación y nutrición. De ahí que efectivamente, pues el agua es un bien escaso, y la situación se está viendo, pues épocas de sequía, de gran sequía, etcétera, etcétera. Y ahora, José Antonio, en estos días que estamos viviendo con inundaciones, con mucha agua, con mucha lluvia, con mucha nieve, ¿eso es una muy buena noticia o no? Eso es muy buena noticia. Ya hay un refrán castellano muy viejo, es decir, año de nieves, año de bienes, ¿no? Es decir, porque de alguna forma, pues el riesgo de las inundaciones, no hay duda que pues tenemos la triste realidad de Valencia, ¿no? Esas inundaciones pues han provocado pues muchas muertes, etcétera, ¿no? La situación, por ejemplo, con todas estas lluvias se ha notado de alguna forma en las reservas hidráulicas de nuestros pantanos. Por ejemplo, yo he estado viendo las bases de datos en una página que puede consultar todo el mundo, que se llama embalses.net. Ahí tenemos una información puntual sobre la situación hidrológica de todos los embalses de España. Y, por ejemplo, en datos de lunes, porque la información se actualiza todos los lunes, en los datos del último lunes, es decir, el día 24 de marzo, pues la situación, pues fíjate, es decir, la zona de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla-León, Aragón, Comunidad de Madrid y Extremadura y Cataluña estaban por encima la media del 70%. Caramba. Del 70%. Sin embargo, la zona de Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía estaba entre un 52 y un 58%. Y hay una situación muy crítica en nuestro país, que es la de Murcia. La de Murcia estaba al 33%. Caramba, ¿y eso por qué? 33%. ¿Porque llueve menos o porque hay menos pantanos? Porque llueve menos, básicamente. Es decir, el año hidrológico, pues llueve menos. Hay que pensar que el desierto del Sáhara avanza hacia el norte. Está clarísimo. Es decir, que la pluviometría, por ejemplo, si comparamos la
pluviometría media de España en los últimos 30 años, por ejemplo, del 90 al año 20, pues ha descendido prácticamente casi un 20% menos de lluvia. Es decir, que eso se nota muchísimo. Y, por lo tanto, como el agua es un elemento, yo creo que de integración territorial, lo que hay que tener es las infraestructuras necesarias para aprovechar estos momentos de lluvia excesiva, ¿no? Es decir, tener capacidad para poder almacenarla. Para eso hace falta infraestructura hidráulica. Aquí en España, desgraciadamente, hemos tenido un problema con la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Ese Plan Hidrológico Nacional, que era un mecanismo de integración para llevar agua a las zonas que más la necesitan, que fue aprobado en un gobierno de Aznar, pero después fue derogado en el 2004 en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y eso ha causado grandes perjuicios, entiendo yo, a toda la situación hidráulica de nuestro país. Y que las cosas, a veces siempre se dice que los actos siempre tienen consecuencias, ¿no? Y entonces el agua hay que mirarla desde muchas perspectivas. El agua es una herramienta de integración, nunca debe ser utilizada como un arma, ¿no? Pero sin embargo, a nivel global, el agua, siempre ha habido conflictos del agua, fíjate, a lo largo de toda la historia. Qué interesantes son las charlas con José Antonio Otero, que además de interesantes son tan prácticas, tan importantes para nuestra salud como es el agua, ¿no? Muchísimas gracias y continuaremos porque es un tema apasionante el poder hablar del agua con un experto como José Antonio Otero. Quiero preguntarle, aparte del agua brevemente, va a haber un acto, usted es presidente del Centro Gallego de Santander, va a haber un acto importante dentro de unos días, ¿no? Sí, va a haber un acto muy importante, es decir, el próximo día 3 de abril, el Centro Gallego de Santander va a conceder al presidente de la Xunta actual, Valenzuela, va a concederle el título de socio de honor del Centro Gallego. Es un acto entrañable al cual espero que puedas asistir y muy interesante. Es un acto institucional, llamémosle. Tendremos la ocasión de partir con el señor Rueda y con otros invitados, como la presidenta de Cantabria y otras autoridades. Bueno, pues a tu disposición para seguir hablando de ese tema tan apasionante. Sí, porque es apasionante. Otro día hablaremos de la desalación. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, José Antonio. Como un recurso. Gracias a ti. Gracias. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Y naturalmente, como en cada singladura, hoy también atracamos en el puerto mediterráneo de Cartagena para escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de San Martín y la Real Armada, extraído y adaptado de la obra Vida Española del general San Martín de varios autores. El siglo XVIII supuso la auténtica edad de oro de la Armada española. La corona y la sociedad se esforzaron durante 4 generaciones con el empeño de dotarse de una marina de guerra capaz de operar en cualquier mar del mundo. Y en el último tercio de este siglo aparece en España José de San Martín, nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, en Argentina, en 1778, donde su padre, Juan de San Martín, militar español de Palencia, ejercía de teniente gobernador del departamento de Yapeyú. Su madre fue Gregoria Matorras, nacida en Castilla la Vieja. En 1783 la familia se trasladó a España en la fragata Santa Balbina. 5 años tenía San Martín. Con 11 años y tras unos años de formación escolar, José solicitó ser admitido como cadete en el Regimiento de Infantería Murcia, conocido como el Leal, ubicado en Málaga. Nada que ver con Murcia, solo de nombre. De 1790 a 1811 se desarrolla su etapa de participación en acciones de guerra en España. Comienza su etapa de combatiente en la ciudad de Melilla.
siguió en Orán, en la Guerra de la Convención, en la Guerra de las Naranjas, Batallón de Campo Mayor, preparativos del combate de Trafalgar y en la Guerra de la Independencia, y ascendió a teniente coronel en 1808. Veamos ahora las circunstancias que le llevaron a estar embarcado y comisionado en un buque de la Real Armada, concretamente en la fragata Santa Dorotea. Tras la derrota española en San Vicente, en 1797 por Nelson, el ministro de Marina, Juan de Lángara, preocupado por el daño que causaban estas unidades, dispuso que se armara rápidamente una flotilla de fragatas rápidas que limpiaran las aguas de las depredaciones británicas y recuperaran el control de las rutas marítimas. Para ello, ordenó el inmediato armamento de las fragatas Santa Dorotea y Santa Catalina. El alistamiento incluía también la guarnición de los buques, formada por personal del Cuerpo de Artillería de Marina y de batallones. Como estas fuerzas eran insuficientes, se completarían con tropas del ejército que se sumarían a las tripulaciones. San Martín se ofreció voluntario para embarcar en la Santa Dorotea. Su preparación y habituallamiento avanzaba rápidamente y él se sintió atraído por el nuevo escenario bélico, por el prestigio de la bien organizada Marina de Guerra y por los suplementos económicos que se percibían en ella. Una vez alistada la Santa Dorotea, formó una división naval con la Santa Casilda y la Pomona, y en junio de 1797 embarcó en la Dorotea San Martín como segundo teniente al mando de un destacamento de 100 hombres de infantería del Regimiento Murcia, y allí permanecería hasta el 15 de julio de 1798. En sus 13 meses a bordo, San Martín participó en todas las navegaciones por el Mediterráneo, escoltó mercantes, condujo caudales, armamento y pertrechos, persiguió embarcaciones corsarias, etc. El buque recaló varias veces en los puertos de Alicante, Mallorca, Mahón, Málaga, Almería, Argel y Barcelona, y después de cada misión regresaba a Cartagena, su base natural. Durante el año 1797 navegó de cabotaje en la costa norteafricana, apresando un jabeque en el Cabo Falcón y participó en un combate cerca de Almería. Según Jorge Guillén, San Martín no se conformaba con cumplir con su obligación de mandar la guarnición de a bordo y se dedicaba a estudiar las ciencias de los oficiales de marina y alternar con ellos en las guardias de mar. Las numerosas obras que adquirió entonces lo acompañarían más tarde a su regreso al Río de la Plata. En mayo de 1798, en aguas de Cartagena, combatió contra el navío inglés Lion, que acabó apresando a la Santa Dorotea y trasladando su tripulación a un bergantín rumbo a Mahón, recién ocupada por la Gran Bretaña. Una de las varias versiones de las vicisitudes posteriores de los prisioneros afirma que, antes de realizarse lentos canjes de presos, algunos, entre ellos San Martín, fueron llevados a Londres, donde supuestamente tuvieron ocasión de contactar con los círculos comerciales relacionados con la aislada América y conectar con las primeras logias masónicas nutridas por americanos. En septiembre de 1811, San Martín renunció a su carrera militar en España. Después embarcó desde Londres para Buenos Aires. Una vez allí, se presentó ante los miembros del primer triunvirato, quienes accedieron a su petición de servir al gobierno. Y aquí finalizó su relación con España. El escritor y académico de la Vega Viguera considera una misma cosa ser español o hispanoamericano. Ambos poseen la misma lengua, igual comienzo histórico y una misma tradición. Y de todos los generales criollos es sin duda José de San Martín el que posee, según su criterio, la más relevante dote del militar profesional. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos, especialmente a toda nuestra buena gente de la mar, pasar una feliz semana. Volveremos a estar juntos dentro de 7 días, aquí en Onda Pesquera, aquí en Radio España, aquí en la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera, vibra.